Buenas tardes, hermanos. Gracias una vez más por estar aquí en sus casas y los que estamos aquí, gracias por estar aquí en la iglesia. Yo le doy gracias a Dios porque un domingo más que nos podemos reunir. Yo sé que todos quisiéramos estar aquí, pero la situación así nos lo ha puesto. Y lo bueno es que todas sigamos teniendo en el corazón el estar reunidos. Como lo dije la otra vez, la presencia de Dios está donde sus hijos se reúnan, sea en la casa, sea en el templo, aquí, sea donde sea. El chiste siempre debemos dedicarle un tiempo al Señor, un tiempo especial, un tiempo donde ya esté dispuesto. No porque estemos en la casa vamos a hacer lo que queramos, sino tenemos que seguir lo que Dios quiere y mantener el servicio como si estuviéramos aquí. Y una vez más, gracias, hermanos. No tenemos muchos anuncios, simplemente sigan orando, oren mucho por la situación que estamos viviendo en Minnesota. Y solo Dios sabe lo que Él tiene, hermano. Yo estoy 100% convencido que Dios está al control de todo. Él sabe, en veces las situaciones, no sé, quisiéramos que fueran diferentes, pero solamente Dios en su sola potestad, Él sabe lo que Él hace, hermanos, y nosotros simplemente debemos estar apegados a su palabra y a lo que Él quiere para nosotros, amén. Vamos a estar orando para comenzar el servicio, y gracias una vez más. Padre bendito, le damos gracias por esta tarde, Señor, porque quizá venimos con un corazón un poco pesado, Señor, o estamos, Señor, nuestra mente quizá divagando en otros lugares, Señor. Pero Espíritu Santo toma control de nuestra mente, de nuestro hablar, de nuestro hacer, Señor, y ayúdanos, Señor, cada día, Padre, a reflejar, Señor, tu amor, Señor, tu luz, Señor, en un mundo que quizá no refleja tu luz, Señor, pero ayúdanos a nosotros como hijos tuyos, Señor, a hacer ese cambio, Señor, a ayudar a personas, Señor, y que nosotros podamos hacer la diferencia, Señor, de lo que la gente está viviendo, Señor, y a nosotros, como tus hijos, danos esa fortaleza que necesitamos, Señor, ese entendimiento de corazón, Señor, pero más ese amor los unos para los otros, Señor. Te pido, Padre, que me ayudes a mí, Señor, en tu palabra, Señor, el día de hoy. Gracias una vez más, Espíritu Santo. Te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y amén. Hermanos, el título se me pasó una O ahí, los que lo puedan ver en las televisiones. Dice ahí, sacrificio sin dolor no es sacrificio. Y ahí se me pasó una O, dice en lo que yo mandé, dice sacrificio o sin dolor no es sacrificio. Pero el título era sacrificio sin dolor no es sacrificio. Siempre se me pasa una letra o un número cuando no traigo los lentes. Y la lectura, hermanos, también va a ser Primera de Reyes, capítulo 2, versículos del 1 al 4. Primera de Reyes, capítulo 2, versículos del 1 al 4. No sé si en su pantalla o en la pantalla tenía Segunda de Reyes, pero es Primera de Reyes 2, 1 al 4. Yo lo voy a estar leyendo, hermanos, y simplemente pongan atención y le damos gracias al Señor por su palabra. Amén. Dice así la palabra de Dios, Primera de Reyes 2, 1 al 4. Dice, llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo diciendo, yo sigo el camino de todos en la tierra. Esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová, tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas, para que confirme Jehová la palabra que me habló diciendo, si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Vamos a orar.
Padre bendito, gracias una vez más por tu palabra. Ayúdame a predicarla, Señor, de la manera que es correcta, Señor, y aplicarla a nuestra vida, Señor. Espíritu Santo, ayúdame a hablar, Señor, lo que tú quieres, Señor. Y Padre, no me dejes hablar nada que no venga de ti, Señor. Te pido, Señor, que me quites de en medio, Señor, y simplemente úsame, Señor, para poder entender tu palabra, Señor, y poder aplicarla a nuestras vidas, Señor. Te lo pedimos en nombre de tu Jesucristo. Amén. Hermanos, aquí tenemos David, ya dice, como dice el versículo 1, ya llegando sus últimos días, sus días de donde ya David estaba a punto de fallecer. Y hermano, esto es similar a lo que todo padre quisiéramos, ¿verdad? Cuando ya estamos a punto de fallecer. Todo padre, hermanos, quisiera reunir a todos sus hijos para decirles lo que él desea de sus vidas. Y le dice David a Salomón que lo que David quiere que Salomón haga es que guarde todos los preceptos de Jehová y los mandamientos y todo lo que está conforme a la ley de Moisés. Pero hay una palabra que cuando yo estaba leyendo el libro, dije, me vino a la mente. Y dije, ¿por qué David no pudo edificar el templo a Salomón? ¿Por qué David, siendo el rey o el varón que tenía un corazón conforme al corazón de Dios, no pudo edificarle? Bueno, hermanos, es que después de ahí me puse a pensar y a leer la Biblia y me di cuenta de algo, hermanos. Todo éxito viene tras de un sacrificio. Nosotros, hermanos, estamos donde estamos el día de hoy, hermano, porque alguien tuvo que sacrificar algo en su vida. Nosotros estamos aquí en este país porque alguien tuvo que sacrificar algo en su vida. Nosotros hemos tenido los trabajos, hemos tenido las carreras, todo lo que tú quieras, pero sí, todo ha sido, hermanos, por medio de que alguien sacrificó algo para que tú y yo pudiéramos estar mejor. Muchos que venimos de pueblos, ¿verdad? Nos damos cuenta, o aún ya que somos grandes, y vemos a nuestros hijos jugar, ¿verdad? Con la nueva tecnología, con los teléfonos, los Oculus, los PlayStation, yo no sé, el Xbox, no sé lo que haya allá afuera. Y nosotros los vemos en veces tristemente y decimos, nosotros no pudimos jugar con eso. A otros tuvimos que agarrar un bote de leche con fichas y hacerle hoyitos y hacer un carrito, hacer un tráiler. Yo me acuerdo que le pegabas un montón de botes de leche atrás y ahí traías tu carrito, ¿verdad? Tu tráiler. Usábamos resorteras para ir a matar lagartijas, ¿verdad? Piedras, canicas, a trompos, todas esas cosas que nosotros quizá allá en el pueblo, hasta con una varita nos entreteníamos. Agarras una vara y ya la llevabas por todo el camino, la varita, la aventabas, la traías y esa era nuestra diversión. Pero luego hubo la manera que podíamos llegar a un país, hermano, donde Dios nos ha bendecido, donde Dios nos ha dado más de lo que nosotros pudimos quizá imaginar en nuestros países. Y ahora vemos nuestra nueva generación, hermano, y vemos nuestros hijos jugar y los vemos a ellos y decimos, ya hubiera yo querido tener esos juguetes cuando era niño. Ya hubiera yo querido tener un iPhone, ¿verdad? Cuando tenía 12, 13 años. Recuerdo nuestro iPhone era un teléfono en la esquina, ¿verdad? Y un beeper. Y nada más sonaba el beeper y yo recuerdo, había colas de carros, hermanos, parados en el teléfono público a ver quién seguía. O hileras porque alguien te había mandado un mensaje y tú querías ir y contestar, ¿verdad? Pero hermanos, todo eso que nosotros tuvimos, aun cuando llegamos aquí, nuestros padres tuvieron que sacrificar para que tú y yo pudiéramos a crecer en este país y ahora nuestros hijos tener una vida mejor de la que tú y yo tuvimos, pero siempre tuvo que haber un sacrificio. Y nos damos cuenta en la palabra de Dios desde el Antiguo Testamento, los sacrificios de los antiguos, hermano. Tenemos a Adán, desde el pecado de Adán y Eva tuvo que haber sacrificio. Dios tuvo que sacrificar a unos corderos, ponerles unas pieles, a unos animales, ponerles piel de animal para poder cubrir su desnudez. Hubo sacrificio desde un principio.
Luego tenemos a José, hermanos, como sus hijos, sus hermanos lo maltrataron y no lo querían, lo vendieron por esclavo y él tuvo que sufrir en Egipto, hermanos, pero durante su sacrificio, hermanos, y todo lo que él estaba pasando, que en un principio él no entendía por qué lo estaba pasando, cuando hubo hambre, hermanos, él se dio cuenta y le dijo a sus hermanos: lo que ustedes usaron para maldad para mí, Dios lo hizo para bendecirlos ahora a ustedes. Y su familia no moría de hambre por medio del sacrificio de José. Luego tenemos a Samuel, hermanos, sacrificando toda su vida, hermanos, en el templo desde que era niño, hermanos, y viviendo bajo la autoridad de la palabra de Dios y haciendo lo correcto, hermanos. Quizá Samuel, al igual que muchos muchachos, hubiera querido estar allá afuera, hermanos, aún como los hijos de Elí, cometiendo pecado tras pecado y haciendo maldad en el templo. Y Samuel, viendo todo eso, Samuel supo que él se tuvo que mantener de una manera santificada para el Señor. Hubo sacrificio, ¿para qué? Para que en un futuro Samuel pudiera bendecir a un David, ungir a un David, pudiera ir y levantar a un David. Luego David se tuvo que levantar en aquellos tiempos, hermano, y en lugar, hermanos, y él conociendo desde chiquito y buscando el rostro de Dios, y yo no sé, hermanos, pero yo puedo ver a David y yo digo: David desde que era niño, desde que era pastor de ovejas, dice que él ansiaba que llegara la noche para poder buscar y cantarle a Dios y buscar el rostro de Dios. Y David sacrificaba de su tiempo para buscar a Dios. Y yo digo: si nosotros tuviéramos en estos tiempos unos cuantos Davides, tuviéramos un mundo bien diferente. Y yo pensaría, hermano, viendo el corazón de David y cómo David era, yo dijera: este David, mira, David buscaba al Señor desde niño. Cuando creció, hermanos, lo único que le importaba era servir y agradar a Dios. Fue y peleó batallas por Dios, conquistó muchos reinos por el nombre de Dios, y David fue grande, hermanos. Él creció, él era un hombre fuerte, un hombre de batalla, hermanos, un varón bien puesto y hecho y derecho, hermanos. Y muchos de nosotros habíamos dicho: qué tremendo varón para haber edificado hacia Dios. Imagínate, un David era un hombre, hermanos, que no se doblaba por nada. Y cuando más estaba en desesperación y cuando más estaba pasando por tribulación, hermano, lo único que él sabía hacer es buscar el rostro de Dios. En la cueva buscaba a Dios, en persecución buscaba a Dios. Aun cuando pudo él dañar a los que lo querían dañar, hermanos, él siempre dijo: ¿cómo yo voy a matar al ungido de Jehová? Respetando a Dios, no tanto respetando a Saúl, sino a él quien representaba. Yo digo: David hubiera sido tremendo rey edificando el templo de Salomón. Amén. Y luego tenemos, hermanos, de David. Pero David, David tuvo que preparar, sacrificar, pelear y hacer tantas cosas, hermano, para poderle dejar a Salomón las herramientas que él necesitaba para poder edificar la casa a Dios. Y luego Dios levanta a Salomón, hermanos. Y Salomón levanta un templo grandísimo, un templo hermoso, hermanos. Nos habla la palabra de Dios. Más adelante lo vamos a ver, que por dentro estaba cubierto de oro puro, hermanos. Tenía pilares, hermanos, forrados en oro, ángeles. Y luego en el lugar santísimo, hermanos, se ha hecho más o menos un costo de lo que tomaría a reconstruir un lugar santísimo, hermanos. Y nada más las puras cortinas valdrían hasta $20,000, $30,000 en cortinas. O sea, era una cosa, hermanos, que la gente decía: wow, qué maravilloso es este lugar. Bueno, hermanos, ahora entendemos, hermano, que después de David, después de José, después de Samuel, después de Adán, después de tanta gente que ha sacrificado, y tenemos ahora, dice el libro de Hebreos, una gran nube de testigos. Pero, hermanos, tenemos un sumo sacrificio más grande que todo el universo haya podido darnos, hermanos, y es a nuestro Señor Jesucristo. Ese es el sacrificio sobre todos los sacrificios que ha habido desde que la tierra se hizo, hermanos, hasta el día de hoy. No ha habido otro sacrificio igual. Y aún el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, lo conocemos, lo que Él sufrió, hermanos, lo que Él fue abofeteado, lo que Él fue golpeado, lo que Él fue latigado, hermanos. Y todo ese sacrificio que Él hizo, hermanos, porque Él tenía en mente un futuro para ti y para mí.
El Señor Jesucristo nunca se dobló, nunca dijo ya no quiero. Él nunca dijo, Señor, termina todo esto y mejor vámonos al cielo donde yo estaba bien. Jesús sabía que su sacrificio era necesario. Jesús sabía que su sacrificio, hermanos, era lo único que podía nosotros llevarnos y juntar una vez lo que se había roto con el Padre. Pero cada sacrificio, cada sacrificio que Él pasó, hermanos, déjame decirte algo, tú y yo estábamos en su mente. Cada dolor que Él sintió, hermanos, cada cosa que Él pasó en la cruz, cada segundo que Él estuvo en la cruz, hermano, tú y yo estuvimos en su mente. ¿Y sabes por qué? Porque Él quería sacrificar por un futuro mejor para ti y para mí. Nuestro futuro quizá no vaya a ser en esta tierra, quizá nunca lleguemos a tener riquezas ni millones, hermano, pero déjame decirte algo, tenemos un futuro asegurado en el cielo. Tenemos un futuro, hermanos, que nada nos puede quitar, nadie nos lo puede quitar, no puede haber ningún ser humano, hermanos, que nos lo pueda quitar. La palabra de Dios dice que no temas del que quita la vida, sino de que después de quitar la vida puede matar el espíritu. Bueno, hermano, déjame darte una buena noticia hoy en domingo. Nadie nos puede arrebatar de su mano. Así sea lo que pase en estos días, así pase de aquí a 20 días, hermano. Yo no sé, de aquí a 10, 15, 20, 30 años, nada en el mundo me puede quitar el amor de Dios que es en Cristo Jesús. Bueno, hermanos, entendiendo que cada sacrificio está hecho para tener un mejor futuro, déjenme ahora hablarles, hermano, de nosotros como padres, lo que estamos sacrificando hoy para nuestros hijos. O lo que sacrificamos en un pasado por nuestros hijos, los que ya tenemos hijos grandes, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros nos sacrificamos? ¿Cuántas lágrimas no nos hemos callado por nuestros hijos? ¿Cuántas veces tuvimos que encerrarnos en los cuartos y llorar por necesidad sin que los hijos se dieran cuenta? ¿Cuántas veces, hermano, aún nosotros oímos a nuestros padres llorar por necesidad para que nosotros no nos diéramos cuenta? ¿Cuántos de nosotros llegamos a este país, hermanos, sin nada, con una mano atrás y otra enfrente, hermanos, sin esperar nada? Quizá en ese transcurso familiares nos decepcionaron, gente nos decepcionó, gente nos trató mal, gente nos ha pagado mal. Quizá hemos entrado, caímos, no sé, hermanos, en depresión, en necesidad, en vicios. Yo no sé, hermanos, cómo haya sido tu vida antes de venir a Cristo, pero déjame decirte una cosa, yo sé que si hoy en día tenemos hijos todavía, hermanos, vivos, porque tú tuviste que sacrificar algo. Número uno, hermanos, ¿por qué David no edificó el templo a Jehová? Y la respuesta la tenemos en Primera de Crónicas 22. Vamos a Primera de Crónicas 22. Hay una razón por la que David no pudo edificar. Y cuando yo lo leí, hermanos, en cierta manera me dio tristeza, pero por el otro lado me dio alegría haber entendido esto. David fue un hombre, hermanos, como lo dije, David fue un hombre de guerra. David no fue un hombre, hermanos, que dijo, bueno, yo soy descendiente, ¿verdad? De Judá, yo soy judío, yo no tengo que hacer nada, yo ya fui ungido por el Señor, yo ya no tengo que hacer nada. Todo lo contrario, David siempre fue un hombre de guerra, un hombre de pelea, un hombre de conquista. Pero todo lo que él conquistó, por lo que él peleó, todo por lo que él juntó, fue con un gran propósito que era edificar una casa a Dios. Miren 1 Corintios 22 del 1 al 10. Después mandó David que se reuniesen a los extranjeros que habían en la tierra de Israel y señaló entre ellos canteros que labrasen piedras para edificar la casa de Dios. Asimismo preparó David mucho hierro para la clavazón de las puertas y para las junturas, y mucho bronce sin peso y madera de cedro 50. Porque los sodinios y tirios habían traído a David abundancia de madera, de cedro. Y dijo David, Salomón, mi hijo, es mucho y de tierna edad. Y la casa que se ha de edificar a Jehová ha de ser magnífica por excelencia,
para renombre y honrar en todas las tierras. Ahora, pues, yo le prepararé lo necesario. Y David, antes de su muerte, hizo preparativos en grande abundancia. Quiero parar aquí. Cuando yo lo estaba leyendo y yo entendí la razón por la que David no había edificado, es porque David en su vida, mientras su hijo Salomón estaba creciendo, él había sido un hombre de batalla. Y ya cuando aquí habla David, dice que su hijo era todavía muy tierno. Quizá muchos de nosotros que tenemos hijos grandes, algún día nos sentamos con nuestros hijos, ¿verdad? Y nos sentamos, le dijo, mira mi hijo, todo lo que yo he hecho, todo lo que hemos sufrido ha sido por ustedes. Mire, mi hijo, nosotros le echamos ganas y sufrimos y hemos pasado lo que hemos pasado, pero todo lo hemos hecho por ustedes, para que ustedes tengan un buen futuro, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido esa conversación? Y aún los que tienen ahorita hijos chicos, cuando tú los ves correr pequeñitos y corriendo, ¿verdad? Y les encanta venir a la iglesia y estar en su clase y correr, y los vemos aquí correr a los niños, ¿verdad? Y casi nos tumban y todo eso, pero luego los vemos y decimos, ven, este chiquitillo alguna vez va a edificar algo. Y quizá, padres, hoy, ¿verdad? Con todo cómo nos sentimos hoy en día, quizá con esa presión, con esa, no sé, abstenencia de poder hacer más. Pero hermano, nunca se te olvide que lo que nosotros estamos sufriendo el día de hoy es para que el día de mañana nuestros hijos tengan un futuro mejor, hermano. Para que el día de mañana nuestros hijos terminen de edificar lo que tú y yo ya comenzamos. Quizá Dios a nosotros no nos dé el privilegio de quizá ver una iglesia de 1,000, 2,000 o de 500, 600 gentes, pero Dios está preparando, hermanos, a una generación, hermanos, que cuando venga la tribulación no se doble, porque está viendo que ahorita en lo que estamos pasando, hermanos, sus papás siguen adelante, siguen contentos, siguen echándole ganas, sigue habiendo abundancia, siguen viendo que Dios es bueno. Hermanos, Dios ahorita está preparando a una generación, pero para que esa generación se levante, tiene que haber un sacrificio en nosotros. Hermano, nunca se te olvide cada noche acordarte, yo sacrificio para que mis hijos no pasen necesidad. Yo sacrifico para que mis hijos tengan donde dormir. Hermano, David tuvo que traer a Salomón y decir, mi hijo, tú todavía eres muy pequeño y quizá ahorita no entiendes lo que está pasando, pero déjame decirte algo, Dios quiere una casa que edifiques y quizá no sea un templo grande, pero una casa en tu corazón, mi hijo. Padres, nunca se nos olvide cada noche darle gracias al Señor y ponernos de rodillas, hermano, y decirle, Señor, gracias porque nos tienes un lugar donde dormir. Gracias porque mis hijos están aquí conmigo. Gracias, Señor, por todo lo bueno que has sido con nosotros. Muchas de las veces, hermano, la adversidad nos puede traer ingratitud en nuestro corazón. Y empezar a ver lo que no tenemos, lo que yo quisiera. ¿Y por qué Dios esto? ¿Y por qué eres malo? Y no, Dios no es malo. Dios está preparando una generación. Dios está haciendo algo grande. Pero necesitamos papá y mamá que estén fuertes, que necesitamos una iglesia, hermanos, que nos sigan ayudando, que sigan apoyando. No dejemos que se apague el fuego en la iglesia. Hermanos, si nosotros queremos ver lo que Dios tiene en el futuro, no dejemos de pelear. Seamos unos David, nosotros los que ya somos grandes. Seamos guerreros, no guerreros de pelearnos unos con otros, sino de guerreros de seguir adelante en la adversidad. Dios quiere eso para poder hacer algo de nosotros. Me encanta, hermanos, como David le dice a Salomón todo lo que él ha juntado. Yo no sé, ¿verdad? Y yo me imagino que Salomón veía toda la madera y miraba todo el oro y toda la plata. Y yo me imagino que Salomón decía, ¿yo qué voy a hacer con esto? ¿Verdad? Cuando yo era niño, mi papá tenía un carro, un 76 Dodge Duster, de esos buenos carros bonitos. Yo me acuerdo que me dijo, cuando crezcas, mi hijo, va a ser tuyo. Y yo bien emocionado, lo lavaba diario al carro, aunque no era mío. Pero después se vino una situación y lo vendió. Y dije, pues se fue el sueño. ¿Verdad? Se fue el sueño. Y luego compró un Trans Am y también bien bonito el carro. Y me dijo, mi hijo, eso es para usted cuando se gradúe. Y también vino una universidad y se fue el Trans Am también. Pero hermano, más sin embargo, hermanos, cada vez que había, yo miraba cómo ellos se esforzaban. Y ahora nosotros lo hacemos con nuestros hijos. Nos esforzamos.
En la iglesia, hermano, nos esforzamos para poder seguir, hermano, adelante, para ayudar a la gente, para motivar a los hermanos, hermano, y entender que Dios tiene algo grande pasando. David no pudo edificar porque él siempre estuvo en trabajo para poder traer lo necesario para que el futuro de Salomón fuera mejor. Pero aquí viene otra pregunta bien importante. David estaba en la guerra todo el tiempo y hubo un tiempo que anduvo corriendo de su hijo. Y mi pregunta vino y dije, bueno, ¿y dónde estaba Salomón? Ojo aquí, ¿dónde estaba Salomón? A mí sus propios hermanos estaban persiguiendo al papá. Imagínate eso. ¿Alguna vez te has preguntado de dónde estaba Salomón? Déjame decirte aquí una cosa, hermano, hermana. Siempre vamos a necesitar a alguien en la casa que siga animando a nuestros hijos a seguir a Dios. Salomón no siguió a Dios por lo que quizá David se sentaba y le explicaba, sino que tuvo que haber una mamá en casa que le hablaba a Salomón acerca de las maravillas de Dios. Ojo aquí, ponte a pensar esto. Yo creo que la pregunta de Salomón era, si Dios es tan grande, ¿dónde está mi papá? ¿Por qué mis hermanos lo quieren matar? ¿Por qué está pasando esto, mamá? Explícame. Pero una mujer sabia siempre sabe guiar a sus hijos. Mi hijo, Dios tiene un propósito. Dios está edificando algo, mi hijo. Dios es grande. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que cuide a mami, que cuide a papi. Enséñale a orar, enséñale a edificar su propia casa en su corazón por medio de la palabra de Dios. Así como lo hicieron la mamá y la abuelita de Timoteo, que le enseñaron la palabra de Dios desde pequeño. Estoy seguro que Betsabé le enseñaba, hermanos, a su hijo Salomón, cada mañana, cada tarde, cada noche. Mira, y que, yo no sé, ¿verdad? Vamos a poner a pensar, a lo mejor ella le decía, mira, yo me enamoré de tu papá porque siempre buscaba a Dios. Mira, si algo tenía tu papi es que tocaba el arpa y cantaba himnos para el Señor, mijo. Si algo tenía tu papá es que él vivía buscando el rostro del Señor. Mijo, busca el rostro de Dios, busca la guianza de Dios. Siempre hubo una mamá que guió a Salomón para que cuando llegara el tiempo Salomón sabía lo que tenía que hacer. Porque en todo esto, hermanos, yo no sé cómo hubiera podido ser David, un guerrero, un peleador, corriendo, escondiéndose en las cuevas. Hermano, nunca dice, y David estaba en la cueva, he ahí Salomón con él. O David estaba en la batalla y Salomón al lado de él. Hubo alguien en casa que le ayudó a Salomón a edificar un templo en su corazón. Hubo alguien en casa que a pesar de la adversidad le decía a Salomón, todo va a estar bien, hijo. Dios está en control. Dios va a cuidar de tu papá. Y ese sacrificio, hermanos, que David, y por la razón por la que él no pudo edificar ese gran templo, hermanos, ese mismo sacrificio fue lo que en un futuro Salomón hubo usar, hermanos, para poder el pueblo de Israel vivir un tiempo de gran prosperidad. Otro rey como Salomón no hubo. Fue el rey que más disfrutó de la prosperidad en Israel. La fama de Salomón se había extendido por tantos lugares. Hermano, déjame hacerte esta pregunta. ¿Cuál es tu sueño para con tus hijos? Oh, mi sueño con mi hijo es que sea un buen barredor de las calles. Mi sueño para mi hijo, que él sepa lavar los baños bien, bien. No, mijo, por eso yo estoy lavando los baños. No, mijo, por eso yo estoy barriendo las calles, para que tú no tengas que hacerlo, para que tú te enfoques en lo que tienes que hacer. Saca una carrera, sé licenciado, sé doctor, ¿verdad? Sé policía, sé algo mejor de lo que yo fui, hijo. No, ese es el sueño de todo padre. David lo entendió y su mamá de Salomón lo entendió. El propósito de Salomón era traer paz a un pueblo que lo necesitaba. Miren, número 2. Esto fue lo que David, y por la razón que David no pudo edificar, porque él siempre estuvo en guerra, siempre estuvo peleando, siempre estuvo conquistando. Hermano, nuestro trabajo como padres hoy en día, hermanos, quizá es ese: seguir luchando por nuestros hijos, seguir peleando una batalla.
seguir saliendo adelante. Seguir orando, seguir trabajando, seguir haciendo el bien, entendiendo que la palabra de Dios nos dice que Él va a estar con nosotros todo el tiempo. Y cada noche, hermanos, que vayamos a nuestros hijos, hermanos, sentarse. Hoy lo que voy a decir, cada vez que tú veas a tus hijos o a tus nietos o a quien sea, sentarse y agarrar un platito de cornflakes, un platito de frijoles, enrollar una tortillita y ponérsela a la boca, darle gracias a Dios, dile gloria sea al Señor que lo puedo ver. Si hay algo que a mí me hace contento, hermanos, es ver a mi familia comer. Me encanta. Y a mí también me encanta comer. ¿Verdad? Ya el pobre cinturón ya no da más. Pero si hay algo, hermanos, que a mí me encanta es eso, ver cuando la familia se sienta, ¿verdad? Anoche, quizás como a las 10 de la noche, hermanos, oí ruidos y volteé así en el sillón y lo vi. Y le digo, ¿qué estás haciendo, ratón? No hace nada. Y nada más decía, ahí va ratón, corriendo. Y dije, gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias que le das hambre, Señor, que no está postrado en una cama, que Él quiere comer, que Él puede caminar, que Él puede correr, que no tengo que ir a visitarlo a un hospital, que no tengo que ir a visitarlo a un lugar donde yo no quiero que esté, que tenga que darle de comer por medio de un tubo. Gracias, Señor, porque nos has cuidado hasta el día de hoy. ¿Se dan cuenta cómo se nos olvida lo bueno que Dios ha sido? Mas sin embargo, después de que David terminó su sacrificio y terminó sus batallas, ya al final de su vida, cuando le dijo a Salomón, como lo leímos hace rato, ya cuando se acercaba su muerte, que le dijo, esfuérzate y sigue la palabra de Dios. Ya vamos ahora sí, entonces ya Salomón, ya después del sacrificio de David, y aquí es donde le voy a hablar un poco a los hijos. Nunca se te olvide el sacrificio de tus padres para edificar un edificio para Jehová en tu vida. Nunca, jovencita, si estás y deberías estar conectada en el Facebook con tus padres, nunca se te olvide ese sacrificio. No lo tomes por menos. Hay tantos millonarios que pasan su heredad a los hijos y lo que hacen los hijos es malgastar todo lo que los padres sufrieron. No supieron guiar la prosperidad que Dios les había dado y todo lo malgastaron. Joven, déjame decirte algo. Aún nosotros grandes nunca se nos olvide el sacrificio de nuestros padres. Quizá nosotros que venimos segunda generación, a mí no me tocó estar en el campo. Pero quizá a alguien en nuestra familia le tocó ir a piscar fresa, ir a cortar naranjas, estar en el solazo. Cortar, no sé, en la jardinería, en la construcción, lavando platos, hermano, yo no sé, yo no podría lavar platos 12 horas diarias. Podría acabarme platos 12 horas diarias, pero no lavarlos. Nunca se te olvide, joven, el sacrificio. Miren, vamos a Segunda de Crónicas, ahora Segunda de Crónicas, capítulo 6. Segunda de Crónicas, capítulo 6. Este día yo quiero animarte, que no se te olvide, olvídate de lo que está pasando, la adversidad. Hay tiempo para orar, el salmista lo dijo, hay tiempo para reír, tiempo para llorar, tiempo para todo. Ahorita yo quiero que entiendas esto, hay tiempo también para dar gracias a Dios de lo que Él hace en nuestras vidas. Ponle pausa un momentito a tanto comentario, ¿verdad? En el Facebook, hermanos, que nos está haciendo tanto daño ya hoy en día. Amén. Ya hay que ponerle una pausa y empezar a ver lo bueno que Dios ha sido con nosotros. Segunda de Crónicas, capítulo 6, versículos del 1 al 9, dice, entonces dijo Salomón, y aquí hablando Salomón ya grande, dice, Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad. Yo pues he edificado una casa de morada para ti y una habitación en que mores para siempre. Y volviendo el rey su rostro, bendijo a toda la congregación de Israel. Y toda la congregación de Israel estaba en pie. Y luego dice, y él dijo, bendito sea Jehová, Dios de Israel, quien con su mano ha cumplido lo que prometió con su boca a David, mi padre, diciendo, desde el día que saqué a mi pueblo de la tierra de Egipto, ninguna ciudad
he elegido de todas las tribus de Israel para edificar casa donde estuviese mi nombre, ni he escogido varón que fuese príncipe sobre mi pueblo Israel. Mas a Jerusalén he elegido para que en ella esté mi nombre, y a David he elegido para que esté sobre mi pueblo Israel. Y David, mi padre, tuvo en su corazón edificar casa al nombre de Jehová, Dios de Israel. Mas Jehová dijo a David, mi padre, respecto a haber tenido en tu corazón deseo de edificar casa a mi nombre, bien has hecho en haber tenido esto en tu corazón. Pero tú no edificarás la casa, sino tu hijo que saldrá de tus lomos, él edificará casa a mi nombre. Y luego dice, Jehová ha cumplido su palabra que había dicho, pues me levanté yo en lugar de David mi padre, y me he sentado en el trono de Israel, como Jehová había dicho, y he edificado casa al nombre de Jehová, Dios de Israel. Joven, déjame decirte una cosa, o cualquiera que me pueda entender. Los padres sacrificamos no para tener riquezas, no para tener millones en el banco para gastarlo en nuestros gustos. Hemos trabajado, hemos hecho lo posible para que ustedes tengan un mejor futuro. Para que, joven, el día de mañana, que Dios te bendiga, que Dios te dé la carrera que tú quieres, que Dios te dé todo lo que tu corazón desea, puedas decir, Señor, déjame edificarte casa a ti. Señor, con el mismo corazón que mi padre se levantaba cada mañana, que mi padre se levantaba buscando tu rostro, Señor, déjame ahora edificar una casa para ti con el sacrificio de mi padre. Hermano, nosotros, los que ya somos grandes, no se nos olvide que nosotros estamos viviendo bajo el sacrificio de alguien más. Alguien más tuvo que sacrificar para yo ser bendecido. Y ahorita nosotros sacrificamos para que alguien más sea bendecido. Miren, hermanos, todo lo que estamos viendo hoy en día, alguien está sacrificando para que el día de mañana pueda estar este estado mejor. De verdad. Yo estoy bien 100% seguro. Y debemos dar gracias a la gente que está sacrificando. Joven, debes dar gracias a tus padres que hoy están sacrificando. Y nosotros, padres, debemos dar gracias a nuestros padres que sacrificaron. Porque todo tiene un propósito. Ahora, nunca se desvía uno del propósito de Dios. ¿Cuánto tiempo nosotros como padres perdimos tiempo sirviendo al maligno, pensando que lo mejor que yo podía hacer es tener riquezas para mí, hacer lo que yo quería, gastarlo como yo quería, viviendo como yo quería, y nunca aparté para edificar el templo de Dios. Y nunca hice nada por edificar un templo de Dios en mi corazón. Ahora, gloria a Dios y gracias a Dios que me encontró y me sacó de donde yo estaba y ahora me ha dado, hermanos, una nueva vida, como lo dijo hermano en la mañana en la clase de escuela dominical. Ahora tenemos una nueva vida, un nuevo propósito, un nuevo llamado, y ahora, hermano, entendemos que ahora edificamos en nuestros hijos para que nuestros hijos puedan edificar una casa más grande a Dios. No estoy hablando de un edificio, estoy hablando del corazón. Porque una vez que tú entiendes en tu corazón que lo único importante es Dios, lo demás no te va a importar. Simplemente vas a vivir para el Señor. Salomón entendió que el sacrificio de su padre había sido para que él pudiera edificar. Joven, entiende que el sacrificio de tu padre y de tu madre es para que tú puedas edificar un templo para Dios en tu corazón. Hermano, mira, esta predicación no va a tardar mucho como normalmente. Pero déjame hacerte esta pregunta. Joven, voy a empezar del joven para atrás. Joven, esta es la pregunta para ti. ¿De qué va a servir todo el sacrificio de tus padres si tú al final del día lo echas todo a perder?
Salomón empezó bien. Tremendo rey. Dice que venía gente de afuera a venir a ver la sabiduría de él. Y decían, wow, qué sabiduría tiene este Salomón. Qué sabiduría. Dice que venían reinas y reyes de otros lados nomás a admirar la sabiduría de Salomón. Pero luego Salomón se le empezó a subir y empezó a agarrar mujeres que no tenía que tener, mujeres que no eran mujeres, hermano, de que Dios quería para él. Y se empezó a juntar con gente que no debía de. Y al final, hermano, al final de la vida de Salomón terminó mal porque se desvió de los caminos de Dios. Joven, no te desvíes de los caminos de Dios. Padres, no nos desviemos de lo que Dios nos ha dicho, porque podemos empezar bien. Ahorita quizás estamos corriendo demasiado bien, pero déjame decirte algo, en el momento que quitemos los ojos de Dios, va a ser el fracaso en nuestra vida. El hecho, hermanos, y oigan lo que voy a decir, el hecho de que ahorita no podamos estar presentes aquí en este lugar, no es, hermano, una excusa para no estar en el templo de Dios en tu corazón. No es una excusa para yo volver a vivir como yo vivía antes. No es una excusa, hermanos, para hacer lo que hacíamos antes, para volver a regresar donde estábamos antes, sino todo lo contrario, hermanos. Es para darnos cuenta cuánta necesidad nos hace de tener el compañerismo unos con otros. No te desvíes de lo que Dios quiere hacer en tu vida por medio de ti para tus hijos en un futuro, de tener algo mejor de lo que tú y yo tuvimos, tanto materialmente como espiritualmente. Mi hermano, nuestros padres hicieron lo mejor. Quizás nos levantaron en una religión que no era la correcta, pero ante sus ojos era lo mejor. Que bien que mal, hermanos, aunque no queramos creerlo, de alguna manera nos ayudó para no desviarnos tanto. Le teníamos más miedo a la Virgen que a Dios, ¿verdad? Pero nos ayudó para no desviarnos. Quizá, hermanos, y ellos, hermanos, en su mejor entendimiento, fue lo mejor que nos pudieron dar, hermanos, apegado a la palabra de Dios. Pero fíjate con cuán grande amor nos ha visto Dios, que luego dijo, ahora déjame enseñarte mi amor. Ahora déjame llevarte por donde yo quiero que camines. Déjame quitarte de este camino para enseñarte el verdadero camino. Y ahora tú y yo caminamos, hermano, bajo la palabra de Dios. Ahora leemos este bendito libro, hermanos, y nos damos cuenta de cómo Dios quiere que vivamos nuestra vida. Y ya de viaje, hermanos, si tú no lees este libro, nunca te vas a dar cuenta a qué Dios sirves. Hay gente que dice, ¿por qué Dios nunca se me ha aparecido a mí? Yo voy a creer el día que Dios a mí se me aparezca personalmente. Aquí está. Aquí está. Lee. Aquí está. ¿Quieres saber quién es Dios? Aquí está. ¿Quieres saber lo que piensa Dios? Aquí está. ¿Quieres saber qué hacer con tu vida? Aquí está. ¿Quieres saber qué hacer con lo monetario? Aquí está. ¿Quieres saber cómo tratar a tu esposo, hermana? Aquí está. ¿Cómo tratar a tu esposa? Aquí está. ¿Cómo tratar a tus hijos? Aquí está. ¿Cómo someternos bajo las autoridades? Aquí está. Mira, hasta lo que dijo hermano Juan. Los cristianos tenemos que pagar impuestos. Aquí está. Dar al César lo que es del César, y a Dios que te vaya bien, y a Dios lo que es de Dios. Amén. Hermano, toda nuestra vida está y tiene que andar alrededor de este bendito libro. That's it. Yo no ocupo el libro del Mormón. Yo no ocupo I don't know, lo que usan los hindúes. Yo ocupo nomás un solo libro. No necesito tener una biblioteca, no nada malo con aprender a leer y leer y instruirte más. Pero yo no necesito una librería con 50,000 libros, hermano, si no puedo leer este solo libro. Si este solo libro no lo puedo terminar. Como digo, no estoy en contra de que tengamos libros y los leamos y entendamos un poquito mejor. Pero hermanos, si no puedo leer este bendito libro, hermanos, ¿de qué me sirven todos los demás? No se nos olvide, cuando tú tengas problemas con tu hijo, ven a la palabra de Dios. Cuando no sepas cómo guiar a un hijo, ven a la palabra de Dios. Cuando tengas un marido rebelde, ven a la palabra de Dios. Hermano, la palabra de Dios está tan hermosa. ¿Alguien de aquí ha leído Cantares? No.
Hermanas, ahí les va el consejo. Si tu marido es frío, ponlo a leer Cantares todas las noches. Todas las noches, ponte a leer Cantares, ponte a leer Cantares. Y hermanos, te pongas a leer Proverbios, vas a leer Proverbios. Hermano, la Biblia tiene todo. Nos habla de todo. Alguien tuvo que sacrificar para que tú y yo tuviéramos este libro. Alguien tuvo que sacrificar para que tuviéramos este lugar. Alguien tiene que estar sacrificando constantemente para que el futuro sea mejor. Y si nosotros no entendemos, hermanos, vamos a caer en el mismo problema que cayó Salomón. Empezar bien y terminar mal. Empezar bien y terminar mal. Hermano, enfócate en este libro. Yo sé que no todos los días van a ser maravillosos. Yo sé que no todos los días van a ser llenos de gloria. No, yo sé que no todos los días van a ser llenos de bendiciones. Va a haber piedras en el camino. Va a haber obstáculos. Va a haber dolor. Va a haber necesidad. Pero hermano, mientras tú te mantengas en la palabra de Dios, va a haber una manera de saber cómo lidiar con eso. Porque en la Biblia siempre va a haber una persona que pasó por lo que tú estás pasando. Va a haber una persona que está pasando por la necesidad que tú estás pasando. Y lo más hermoso es que vas a adelantar las páginas y luego vas a ver lo que Dios hizo. Y vas a decir, wow, lo mío no es nada. Y en lo peor de los casos, hermano, el sacrificio más fuerte que hubo en toda la humanidad. Hasta el día de hoy, hermano, a los 3 días se levantó y se fue a su casa. Amén. Cuando todos decían, no, ya se murió, ya hasta los apóstoles ya se habían ido, ¿verdad? Pedro regresó a pescar. Digo, pues, ¿qué hago? Pues, me regreso a mi vida pasada. Oh, hermanos, déjame decirte una cosa. En el tercer día, un domingo en la mañana, ese sacrificio fue resucitado. Y ahora, hermanos, lo que tenemos que ser alguien que le hable a alguien de alguien que salvó a alguien. Amén. Yo soy ese alguien que alguien le habló de alguien que murió y resucitó por mis pecados. Y ahora, hermanos, es lo que a mí me motiva, hermanos, a pasar eso, a seguir adelante, a seguir trabajando, a seguir echándole ganas. No importa la adversidad, porque hay alguien que necesita de ese alguien que a mí me hablaron. Hay alguien. Hermano, la maldad en este mundo no lo hacen los gobernantes. La hace el corazón del hombre. La hace la maldad del ser humano. Nosotros debemos de cambiar eso. Empezando en nosotros mismos. Dejarme de odios. Dejarme de perjuicios. Dejarme de envidias. Dejarme de andar hablando. Y empezar, hermanos, a vivir el amor que Dios quiere que yo viva. Si nosotros, hermano, pudiéramos influenciar en la vida de alguien más, ¿tú sabes cómo esto cambiaría? En lugar de tener peleas y pleitos y tanta cosa, hermanos, el mundo fuera diferente. El mundo fuera diferente. Para terminar, hermanos, a los padres les digo, no te canses de hacer el bien. No te canses de orar. No te canses de estar de rodillas por tus hijos. No tengas temor, Dios está contigo. Sigue echándole ganas, sigue preparando el futuro de tus hijos. Tarde que temprano, nosotros vamos a ver los frutos de lo que está pasando el día de hoy. Tarde que temprano, vamos a ver la luz del sol y vamos a voltear atrás y vamos a decir, gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermano, yo me he puesto a pensar y no sé si yo sea el único loco. ¿Cuánto me debe Dios que me tenga que cuidar de esta manera? Y mi respuesta es esta: Dios no me debe nada. Dios no me debe nada. Él es misericordioso. Hermanos, si mañana pudiéramos reunirnos aquí en la iglesia todos los hermanos, todos los mismos que dejamos de atender por la necesidad, ahorita estuviéramos todos aquí. ¿Te has puesto a pensar eso? ¿Quién en el mundo somos nosotros? ¿De qué privilegios nosotros gozamos? Déjame decirte una cosa.
Dios tiene un propósito. Dios tiene un propósito para nuestros hijos. Y para terminar, hermanos, vamos a Juan 14, del 1 al 4. Ahí voy a terminar. Porque si todo esto, hermanos, dejara de existir, si todo esto se acabara, hermanos, si todo esto ya no siguiera adelante y Dios decidiera, ¿sabes qué? Hasta aquí, terminé con todo. Mira lo que dice Juan 14, 1 al 4. Y yo quiero que te lo memorices en esta semana, desde el 1 hasta el 4. Memorízatelo. Mira lo que dice. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si así no fuere, yo os hubiera dicho. Y luego mira, dice, voy pues a preparar un lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a sí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Y Juan 14, 6, todos no lo sabemos. Dice, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Déjame decirte algo, hermano. No se turbe tu corazón. ¿Crees en Dios? Cree en Jesús. ¿Y sabes qué? Si lo que yo estoy preparando aquí nunca veo fruto, ella me preparó un lugar allá arriba. Porque con su sacrificio en la cruz, Él me edificó una casa allá arriba, donde yo voy a morar para siempre. Para siempre. ¿Sabes qué es para siempre? Para siempre. Y le dice, donde yo esté, vosotros también estáis. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús ahorita? ¿Está muerto? ¿Está en la tumba en Jerusalén? ¿Está en el centro de la tierra? ¿Dónde está? Arriba, a la diestra del Padre. ¿Qué quiere decir? Que tú y yo vamos a estar ¿dónde? Allá arriba. Quizás no a la diestra, pero con Él. Y dice un himno que me encanta. Cuán gloriosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador. Cuando venga por su novia, hermanos. Wow. Luego dice el coro, no habrá necesidad de la luz, el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Ahí llanto no habrá, ni tristeza, ni temor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolador. Wow. Manos, no se turbe vuestro corazón. Si creemos en Dios, creemos en Jesús. Esta semana viva abrazando a su familia, besando a su familia, a sus hijos. Acábese a sus hijos a besos, acábese a su pareja a besos, aunque no le guste, hermano. Amén. ¿Verdad? Aunque sea frío, agárrelo, hermano, que vengas. ¿Que dónde vas? ¿Verdad? Viejo quejoso. Y si no quiera más, si no, no te hago tortillas. Y va a ver cómo va a correr, hermano. Pero corriendito va a llegar. Ámense los unos a los otros. Y amémonos los unos a los otros. Es la única manera que podemos sobrevivir. No hay otra manera. Edificando para que alguien más pueda disfrutar de un futuro mejor. Vamos a orar. Padre bendito, te doy gracias, Señor, por esta tarde. Padre, en veces los mensajes más simples son los que nos hablan más al corazón, Señor. A mí me ha hablado este mensaje, Señor. Yo quiero, Padre, que el día de mañana, Señor, mis hijos puedan seguir edificando en tu casa, Señor. Que el día de mañana, Señor, de entre nuestros niños que están en esta iglesia se levanten pastores, Señor. Que en nuestra iglesia se levanten esposas de pastores, maestras. Dios, yo simplemente lo único que quiero es que podamos seguir edificando para tu honra y tu gloria, Señor. A cada uno de los padres les animo a que no desmayes.
No caigas ni desmayes, que Dios está contigo. Sigue adelante. Levántate cada día. Ama a tus hijos y déjales saber que todo va a estar bien. Que bajo la mano de Dios, aún en nuestros peores días, es mejor que fuera de Él. Es mejor un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Padre, ayúdanos a seguir adelante, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor. Gracias por lo bueno que has sido, Señor. Te pido, Padre, que en esta semana nos des fuerza, tanto espiritualmente, mentalmente y físicamente, Señor. Y ayúdanos, Padre, cada día a vivir más confiados de ti, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo, amado, Señor. Amén, amén y amén. Gracias, hermanos, que pasen buena tarde, que Dios me los bendiga. Nos seguimos viendo y platicando entre la semana. Amén. Bendiciones.